Por estar con nosotros. Esta es la programación especial de RPP Noticias, todo sobre el coronavirus en su franja de la salud, que tenemos todas las tardes de 3:30 a 5 de la tarde. Soy el doctor Elmer Huerta, gracias por estar con nosotros. Y ahora es la franja más importante, porque es la que tiene que ver con nuestra salud mental. El cuerpo es importante, obviamente, pero la salud mental, yo diría que es un poquitito más importante, porque sin salud mental, señor, señora, usted podrá tener el cuerpo más maravilloso, el mejor colesterol del mundo, pero si su salud mental no está a punto, la cosa es fea. Rachel Watson está con nosotros. Rachel, qué gusto de saludarte. Buenas tardes. ¿Cómo está, doctor Huerta? ¿Cómo está? Un fuerte saludo para todos los oyentes de RPP. Y gracias a ti, Rachel, por traer toda esta información vital de lo que es la salud mental, cómo preservar nuestra salud mental, sobre todo cómo estar en paz con nosotros mismos. Rachel, este tema que has escogido para hoy día es de lo más interesante: solidaridad desde la casa. Dime, ¿cómo lo has escogido? ¿Por qué lo has escogido? ¿Has escuchado algo? Cuéntanos. Bueno, dentro de las oportunidades que tenemos en esta cuarentena de poder desarrollarnos mejor como personas, está la solidaridad como un factor importante para aprender a unirnos todos en la familia, no solo los niños, los adultos, todos, el aprender a estar unidos a favor de un bien en común, que no necesariamente es solo mi bien, ¿no? Salir del individualismo del que hablábamos la vez pasada, para apostar por el bien común, sobre todo en situaciones de dificultad, cuando sabemos que hay personas que no la están pasando bien. Mucho estamos hablando también de la solidaridad hacia afuera de casa, cómo ayudamos a los demás, ¿no? Hay cadenas de ayuda, por ejemplo, hay un distrito que está organizado para recoger de cada casa de los vecinos que se han apuntado voluntariamente a donar un plato de comida, lo recogen todos los días y se los llevan a personas más necesitadas, ¿no? Entonces, si se da la oportunidad que desde la casa podemos hacer algo por alguien que está afuera, es una excelente estrategia para poder vivir desde la casa la solidaridad hacia afuera, pero también es importantísimo vivirla hacia el interior del hogar. ¿Y esto qué significa? O sea, de nada sirve que yo como familia apoye a los de afuera cuando dentro de casa estoy teniendo personas que me necesitan, tal vez no la están pasando bien o necesitan algo especial de todos, y lo estamos ignorando, ¿no? Por ejemplo, ayer hablábamos del adulto mayor, ¿no? Si lo tenemos aislado y nadie interactúa con él, no estamos siendo tampoco solidarios ni empáticos. Recordar que la empatía es la base de la solidaridad. Pero vayamos a cosas tan concretas como, por ejemplo, si veo que mi esposa todo el día está ocupada limpiando, cocinando, ¿no? Pues todos, organizar a todos para todos darse la mano, o sea, el poder trabajar en común, por ejemplo, en equipo, que cada uno tenga su función, también contribuye a formar la solidaridad. Qué interesante. Entonces, digamos, son dos proyecciones de la solidaridad. Una fuera de la casa, lo que tú dices, asistir al vecino, a la vecina, ¿verdad? Comprarle su pancito, sobre todo si son personas mayores. Maravilloso, listo, uno. Pero lo que tú nos estás diciendo también es que tiene que haber una solidaridad dentro de la casa, ¿no es cierto? Para que no se cumpla ese viejo dicho, ¿verdad? Que mi mamá, que en paz descanse, decía, cuando yo paraba en la calle, mi mamá agarraba y me decía: tú eres, ¿cómo me decía? Candil de la calle y oscuridad de tu casa. Uy, eso me dolía, Rachel, tú no sabes cómo. Y lo que estás diciendo es eso, que está bien, hay que ayudar afuera, pero ¿qué haces por los que están dentro de tu casa? Ese es el punto entonces, ¿cierto? Claro, porque si no, no hay coherencia, nos estamos contradiciendo, ¿no? Y además, sí, está bien que nos interesemos por los demás, que son nuestros compatriotas, nuestros vecinos, pero también quien es mi familiar y no siente esa empatía de mi parte, pues sin querer también podemos estar haciéndole daño, puede estar pensando incluso de que no lo quieren, hasta eso puede llegar el no ser solidarios, ¿no? Y por ejemplo, podemos ser no solo solidarios en acciones, sino solidarios emocionalmente, ¿no? ¿Y esto qué significa? Estar atento a lo que el otro también necesita a nivel emocional. Por ejemplo, si alguien está muy triste en la familia en estos días porque le pasó algo, de repente perdió el trabajo, por ejemplo, ¿no? Como las empresas ahora están funcionando de distintas maneras,
ya, lo retiraron del trabajo y está triste, está pasando por un momento difícil, pues también es importante que todos nos pongamos de acuerdo a ver cómo ayudamos a esta persona a sentirse mejor. Y lo tenemos que conversar en equipo, en familia. No se trata que a cada uno se le ocurra hacer algo. Podemos planificar, organizar acciones al interior del hogar que nos permitan a todos estar bien y ayudar a quien lo necesite en ese momento. Tal vez en una semana esa persona ya se siente mejor y otro miembro de la familia le esté pasando algo y también necesita que todos nos unamos ahora para poder apoyarlo. Exactamente, y en ese contexto, Rachel, no hay que asumir que la otra persona, que el familiar está bien, no, él está bien, no hay que asumir, sino hay que probablemente investigar un poco, preguntar cómo estás, hay algo que puedo hacer por ti, o sea, la importancia de la palabra y del ser inquisidor y buscar que las personas que puedan estar afectadas nos lo digan, porque de repente es una persona que no habla mucho, Rachel. Claro, hay personas que son más introvertidas, que no expresan con tanta facilidad lo que piensan y lo que sienten, y hay que buscar el diálogo con ellas, pero también ser muy observadores, porque a veces la persona también te puede decir, no, sí, todo está bien, no pasa nada, y sí pasa, y a veces las conductas nos dicen más que las palabras, ¿no? Cuando una persona no se expresa mucho, pero tal vez la vemos en su expresión facial, la expresión del rostro nos delata muchas veces, ¿no? Es como un reflejo del alma, entonces darnos cuenta también, y a veces no es necesario hablar del problema siempre, hay personas que sí van a necesitar, pero en otros casos la actitud de estar ahí, de preguntarle qué necesita, de repente de engreírla un poquito a esa persona, ¿no? Lo que hablábamos en algunos programas anteriores, esos actos de amor, de servicio, de detalles, eso también ayuda mucho para estos momentos, son gestos también de solidaridad. Exacto, y acá hay un punto importante. A mí se me ha quedado en todos estos programas que hemos hecho una frase que creo que un oyente nos dijo, que no fue aquí en Estados Unidos, cuando un oyente me llama y me dice, doctor, esto de quedarme en casa, lo que me ha enseñado y me ha revelado es el mundo de mi hijo de 12 años que yo no conocía. Mira, entonces, es eso, ¿no? Si no conocemos a nuestros hijos, si no conocemos bien a los familiares, no nos vamos a poder dar cuenta de que están mal, Rachel. Sí, es muy importante el conocerlos a través del diálogo, pero también, como decía yo, de la observación. Nos vamos a sorprender y también nosotros darnos a conocer, es bien importante. Ahora, un punto que ha señalado doctor Huerta con respecto a los hijos, por ejemplo, ellos aprenden solidaridad por imitación generalmente, ¿no? Usted como doctor sabe, hay unas neuronas en nuestro cerebro que son las neuronas espejo, que se activan cuando nosotros realizamos una acción y también observamos que el otro realiza una acción similar y nos permite eso ser empáticos y poder incluso sentir lo que el otro siente, aunque no me esté pasando a mí. Por ejemplo, si me entero de que alguien la está pasando mal y es algún familiar muy querido, pero no está en casa, pero me he enterado que está muy triste. Por ejemplo, si mi hijo se entera que su primo perdió a su mascota, tengo el caso ahorita de una mascota que se ha escapado de casa y el niño está muy triste, ¿no? Entonces, si yo me entero de eso, yo puedo llegar a sentir incluso la misma pena que está sintiendo mi primo, porque ya o lo he vivido, o lo he visto, o lo he observado, ¿no? ¿A qué quiero llegar? Que nuestros hijos también van a aprender de nosotros por observación y por imitación. Y estos valores como la solidaridad, por ejemplo, son de los que se aprenden por observación en los padres, aparte de todo lo que les podamos decir. O sea, si les decimos, hay que ser solidarios, ok, pero eso es un discurso. Tenemos que serlo, tienen que ver acciones concretas, tienen que vernos preparando un plato de comida para el de afuera, tienen que vernos separando ropa que no sirve para mandar a una zona donde hay mucho frío, tienen que vernos en acción. Exactamente. Ahora, en ese contexto también es importante darse cuenta, Rachel, de que la persona que está siendo solidaria tiene que necesariamente observar a los demás y tiene que aprender a conocerlo, como hemos dicho. Pero ¿cuáles son algunos tips? Danos unos tips así básicos para que las personas puedan esta tarde, mañana decir, a ver, yo voy a explorar a mi familia para ver si están bien o no. Aparte de preguntar, obviamente, ¿no? Pero no sé. La voy a ocultar. Bueno, ya, si preguntar es la primera estrategia siempre es lo primero. Pero en observar, por ejemplo, observar en silencio ayuda muchísimo, sin interpretar, sin juzgar. O sea, tratemos primero de observar conductas
sin ponerle una interpretación, porque yo le puedo poner algo que yo pienso y no necesariamente es, ¿no? Entonces, si yo puedo incluso ir, por ponerme unos días, a ver, durante esta semana que viene, o en Semana Santa, estos 4 días, ¿no? Voy a dedicarme a observar tal vez a mi hija Juanita, que es la que más me está preocupando, por ejemplo, ¿no? Entonces, no es que voy a estar encima mirándola, ella no tiene que darse cuenta, tenemos que ser muy sutiles, pero sí puedo ponerme de repente determinados horarios, a ver, cuando se levante en la mañana voy a entrar un ratito a ver qué está haciendo en su cuarto, después al mediodía la voy a llamar, le voy a decir que me ayude acá en la cocina a ver si viene o no viene. O sea, tengo que además definir qué es lo que quiero explorar. Por ejemplo, cómo estoy interactuando con la familia, qué tanto se está aislando o no. Ese puede ser un ejemplo. Entonces tengo que definir también qué es lo que me preocupa para poder observarlo con más detalle, porque si no, pues no podemos observar todo el tiempo. Y de acuerdo a eso, ir viendo una constancia. Es más, si puedo apuntar algunas cosas que me parecieron importantes, tengo que apuntarlas. Por ejemplo, si veo que mi hijo está haciendo pataletas y que están siendo muy intensas, pues empezar a apuntar cuándo hace la pataleta, qué tan intensa fue, y empiezo a ver frecuencias, por ejemplo. Exacto. Entonces, básicamente aquí el truco sería involucrarse, ser proactivo, observador, y no solamente estar allí viviendo y no fijándose mucho, hola, ¿cómo está? Buenos días, buenas tardes, ya está lista la comida. No, sino ser un ente, pero activo y vital dentro de la familia, porque esa es la única manera en que involucrándonos vamos a aprender a conocer a los demás. Rachel, qué interesante. A ver, vamos a tomar una pausa para seguir con esta conversación. Si alguien quiere hacer una llamada telefónica sobre este tema de cómo reconocer a la familia, cómo ser solidarios con los propios miembros de la familia, denos una llamadita 212-4100, 212-7165, 0800-1314-0. Están listos para usted. Y quiero recordarle a todos nuestros oyentes, Rachel, que deben ingresar a la página de RPP, rpp.pe, y suscribirse a todo sobre el coronavirus. Todos estos temas que se tocan durante los programas de RPP Noticias durante el día salen en forma de una comunicación electrónica que les va a llegar a su buzón, a su teléfono celular. Inscríbanse. Ya saben, pues, es un newsletter diario que reúne todo lo que tenemos aquí. Entre a rpp.pe y suscríbase a esta página diaria, a este correo electrónico diario de todo sobre el coronavirus. Esta es la edición especial de todo sobre el coronavirus en su franja de salud mental. Estamos con Rachel Watson, que nos ha dado ideas realmente muy interesantes y prácticas de cómo empezar a fijarnos alrededor, dentro de la casa, para hacer empatía y para ser solidario con nuestros propios familiares. Porque es muy frecuente, Rachel, eso de que la vida que teníamos hasta antes de esto nos llevaba por cosas y no nos dábamos cuenta a veces ni siquiera con quién estábamos viviendo. Hay familias que se veían solamente el domingo para almorzar porque durante toda la semana no se veían. Rachel, tenemos una llamada. María está en San Juan del Lurigancho y quiere comentar sobre este tema. María, buenas tardes. Buenas tardes, doctor Elmer Huerta. Buenas tardes, señorita Rachel Watson. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Quisiera opinar sobre lo que están conversando, lo que en estos tiempos hemos aprendido a ser solidarios y por motivo que a veces antes nunca nos hemos dado cuenta para apoyar a personas que realmente lo necesitan. ¿Y por qué dice eso, María? Por ejemplo, denos un par de ejemplos. Por ejemplo, yo hasta este año que yo he sido una persona que no me gustaba colaborar de repente con otras personas, pero antes que de esta enfermedad yo empecé a irme al penal del Lurigancho y vi las necesidades que a veces otras personas lo necesitaban y a veces lo que uno tiene en la casa la agarra la bota, y ahora cuando ya estamos pasando necesidades acá, y ahora yo me doy cuenta que yo mismo necesito esas cosas que a veces uno cuando está sano tiene todas las cosas, botas, y a veces esa cosa uno mismo ahora lo necesita, ¿no? Qué lindo. Claro, o sea que usted esta pandemia la ha hecho como despertar hacia el prójimo, María. Y dentro de su familia, ¿cómo se lleva usted con su familia? ¿Ha aprendido también a examinar su propia familia, María? Soy María Jara. Sí, por eso le pregunto, dentro de su familia, ¿usted ha aprendido a hablar con su familia, a conocer a su familia? Sí, o
sea, cuando nosotros antes que nos dé la pandemia no podíamos ni siquiera hablar. Yo tengo un menor de 11 años que está cursando el sexto de primaria. No tenía ni el tiempo para enseñarle, ni para hacer juegos didácticos, ni hacer un crucigrama. Ahora con esta pandemia nos hemos puesto en orden. O sea, mi esposo, cuando a él le toca hacer el pan, temprano se levanta, lavado bien las manos, va a comprar pan, se lava las manos. Igual, cuando a mí me toca, nos hacemos en un cuaderno, un día antes ponemos lo que tenemos que hacer para el día siguiente y las compras para no saturar los mercados. Como el día que yo he ido, yo hago una invocación a todas las mujeres que vamos a los mercados, que no vayamos con mamá, que no vayamos con nuestras hijas, vamos uno por persona, saturamos mucho los mercados. Qué lindo. Ahí está María. Muchísimas gracias por su llamada, María. Rachel, qué lindo. Yo me quedo con una frase de María. Nos hemos puesto en orden. No, y además excelente porque ella está cumpliendo con todos los criterios de solidaridad hacia afuera de casa, apoyando, pero dentro de casa también, ¿no? Todos poniendo el hombro, ayudándose mutuamente. Fabuloso. Pues Rachel, qué lindo. Gracias por haber estado con nosotros en el programa. La verdad que lo que tú nos dices, yo en los medios sociales tengo muchísimo input, como se dice, de gente que le encanta el segmento tuyo, porque es importante. No se habla mucho de la salud mental, y en esta época en que nuestra salud mental está sufriendo muchísimo, los consejos tuyos son sumamente importantes. Muchísimas gracias, Rachel. Chiquitita, nomás solamente en este proceso de observar a los otros, no juzgar, no criticar, no opinar. Si yo voy a observar a alguien, solo es observarlo, y ya luego con lo que he observado veré qué acciones tomo, pero la otra persona no tiene por qué sentirse observada ni acorralada. Me faltó agregar eso. Qué lindo, exactamente, muy importante. Muchísimas gracias. Rachel Watson estuvo con nosotros y ella la puede usted escuchar si está un poco desvelado o desvelada, porque ahora ya le dije, el amigo me dice, oye, mi domingo estaba yendo fabuloso, hasta que me di cuenta que era martes. Las horas de la noche también son así. Rachel Watson tiene un programa de 12 de la noche a 2:30 de la madrugada y habla sobre estos importantes temas. ¿Y qué le parece?